querida comunidad, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Nosotros somos Dana Angarita y Camilo Tarquino. Los saludamos desde Hola. nuestro hogar y queremos en este momento dedicar este tiempo a Hashem haciendo una pequeña oración. Luego nos presentamos brevemente y continuamos con el estudio de la Parashá Shoftim. Papá, gracias por este día, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por tus bendiciones y porque podemos en este momento impartir un mensaje que tú escribiste e inspiraste hace mucho tiempo, miles de años atrás. Y a pesar de que el tiempo pasa, tu palabra y tu Torah siguen vigentes y seguirán vigentes por toda la eternidad. Te pido bendigas las palabras de mi esposa, bendigas lo que hicimos, cómo lo hicimos, y que este sea un mensaje para o que le sirva a todas las personas que nos están viendo. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Entonces, ¿cómo nos presentaríamos? No, pues oficialmente somos la familia Tarquino Angarita. Nos casamos el 18 de agosto de este año. Estamos aquí en nuestro nuevo hogar y Dios nos bendice mucho al permitirnos tener este espacio que ha sido retador, pero, pero ante cualquier prueba siempre nos da las herramientas. Mi nombre es Dana Angarita, soy de Cúcuta y esposa de Camilo Tarquino. Bueno, y por mi parte, yo hace ya desde el 2015 estoy en la comunidad Joel. Muy feliz. Para mí, más que una comunidad, es una familia. Y eso me ha llenado de mucho orgullo, me ha llenado de mucha esperanza en la sociedad colombiana, porque creo que de aquí vamos a salir muchas personas que le vamos a hacer mucho bien a esta sociedad. Entonces, entrando en materia, nosotros vamos a hacer la presentación de la Parashá Shoftim. ¿Qué significa Shoftim? Bueno, es importante aclarar que esta es la parashá número 48. Shoftim viene de la raíz shofet y significa jueces, o también pues digamos el concepto de juzgar o administrar justicia. Entonces acá es el tema de esos líderes y esos administradores de justicia que pedía Israel tener. Si quieres podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, para también pues dar un poquito como el mensaje de qué significa esa palabra. Y adicional pues la parashá 48 corresponde a Deuteronomio 16, 18 al 21, 9, que es lo que estaremos estudiando en esta porción. Listo. En la siguiente diapositiva podemos ver la primera lilla, que va desde Deuteronomio 16, 18 al 17, 13. Entonces de ahí pudimos extraer 5 ideas principales, de las cuales la primera está dada en Deuteronomio 16, 19, que dice: no torcerás el juicio, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. En esta parashá, Dios le dice a su pueblo cómo deben empezar a poseer la tierra que Él les dio, ¿sí? Y la primera forma de hacerlo es empezar a colocar los jueces en los lugares que los debe hacer, según las cantidades en las que deben estar, según el tipo de juicio que vayan a ejercer. Pero me quería detener un poco en el tema del soborno y hacerlo práctico para nuestra vida. ¿Por qué? Que tal vez, pues en mi caso no estoy en la política, no estoy en una posición de poder social. Sin embargo, sí tengo una responsabilidad como ciudadano bogotano y como, digamos que al tener mi nacionalidad colombiana. ¿Cuál es? No ejercer soborno en caso de que algún policía me detenga por alguna infracción de tránsito, por ejemplo. ¿Sí? Y muchas personas piensan que eso es algo insignificante, pero no lo es. Porque O al una final, solución, perdón, o una solución que te va a evitar a ti unas consecuencias materiales, que uno piensa en el dinero de ese momento, si deja que pase
esa orden, del tiempo también que se va a gastar en las vueltas que implica resolver el tema, pero no estamos pensando en lo que realmente genera esa consecuencia de esa acción, pues porque al final toda acción material tiene una reacción en el plano espiritual. Entonces, sí o sí, vamos a pagar esa acción, tal vez no aquí, tal vez sí, tal vez ya, tal vez en un tiempo, pero siempre va a haber un ajuste que debamos hacer. Entonces, lo importante es evitarnos hacer tantos ajustes. ¿Y cuál es la consecuencia del soborno? A pesar de que en el 16:19 de Deuteronomio nos dice, no harás acepción de personas, no tomarás, perdón, no torcerás el juicio, no harás excepción de personas, solamente habla de la consecuencia del soborno. ¿Y cuál es? El soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. ¿Sí? De alguna forma nosotros nos estamos atando negativamente a la pretensión de la otra persona de la cual nos está dando ese soborno, o estamos atando las acciones de la persona a la cual nosotros le estamos dando ese soborno. Cualquiera de las dos es totalmente negativa. Ya sea en un espacio insignificante, que un agente de tránsito te pare a ti y solamente vaya a afectar tu bienestar por un tiempo, tu patrimonio del carro, o estar en un espacio político, por ejemplo, donde ya no vas a afectar solamente tu patrimonio personal, sino que también vas a afectar la vida de millones de personas. Pero sigue siendo lo mismo. Es algo así también como la gente que se cola en el Transmilenio. Bueno, ¿es corrupción o no es corrupción? A pesar de que se estén robando 2.950 pesos o 3.000 pesos que cuesta el pasaje de Transmilenio. Sigue siendo corrupción. Entonces, ¿cómo una persona que se roba 2.000 pesos puede juzgar a una persona que se roba 2.000 o 70.000 millones? ¿Sí? Es lo mismo, es la misma acción. Lo único que cambia es la proporción. La segunda, o bueno, el segundo, digámoslo así, tema importante que vimos fue la Torah como pilar de la sociedad. Entonces, ¿qué es la Torah para el creyente? Primero para el pueblo de Israel, ¿no? Primero para el pueblo de Israel. La Torah es la expresión, o más bien en la Torah está expresada la justicia de Elohim. ¿Sí? Por lo tanto, si hablamos de una constitución, ¿cuál sería la constitución del pueblo de Israel? La Torah. La Torah. No hay otra constitución. El problema es que nosotros a lo largo del tiempo hemos cambiado esa instrucción divina por la instrucción humana y creímos que la moralidad la podíamos impartir nosotros sin tener un juez supremo, una supervisión suprema. Y fue un gran error. Y finalmente imperios han entrado en la historia y han salido, y eso pasará por toda la historia de la humanidad. Y el único reino que se ha mantenido vigente a lo largo de la historia de la humanidad ha sido el pueblo de Israel. A pesar de que 500 o 600 años antes de Cristo hayan sido destruidos, fueron reinstaurados en su tierra en el 48. Muy curioso. Y además que hayan logrado revivir una lengua muerta, pues también es algo muy curioso, porque ¿qué otro pueblo ha logrado revivir una lengua muerta, hacerla su lengua madre y seguirla manteniendo durante 75 años? El Estado de Israel, más o menos. Entonces, esa es otra enseñanza importante. ¿Qué pasaría si Colombia empezara a seguir esos preceptos? Porque hay una falacia argumentativa y es que el Estado es laico. Eso no es así. Si nosotros podemos ver temas en el Congreso de brujería, de santería, de temas muy complicados, ¿es un Estado laico? Nos podemos preguntar eso, ¿es un Estado laico o no? Estamos tal vez reemplazando a Dios, mas no estamos siendo laicos como la expresión lo define. La tercera, eh, la tercera enseñanza es la justicia del Eterno. ¿Y cuál podría llegar a ser esa justicia? La Torah y Yeshua HaMashiach. Pues ahí es, o sea, yo pienso, y es como lo que nos muestra
esta parashá, y es que justamente Dios siempre ha querido impartir una justicia, y ha tenido muchos momentos de una justicia, pues porque no nos hemos portado bien, pero hay dos justicias bastante diferentes, pero que a la final es la misma justicia porque viene de Hashem. Y ahí es donde cuando tú hablas de esa justicia dada de la Torah, pues justamente es esa justicia dada por Moshe, que es una justicia legalista y que es una justicia que te da a ti literal lo que tienes que hacer y todo lo que no debes hacer. Pero entonces también es cómo se complementa y se vuelve una fusión estas otras cualidades que tiene Dios Todopoderoso, y es con la venida de Yeshua HaMashiach de dar o impartir esa justicia, pero dado desde esa misericordia, bondad y amor que lo caracteriza, ¿sí? Y ahí es donde se logra esa fusión de lograr pues que efectivamente se necesitan de ambas cosas para lograr un fin último como justicia, ¿no? A veces si nos ponemos muy rígidos con nuestros hijos, o con esas personas que amamos para que hagan las cosas como nosotros estamos considerando que es justa o que es buena, pues de pronto eso lo que ocasiona es una consecuencia contraria o como un resultado contrario. Pero si logramos llevar como a ese punto entre lo que es, ¿no? Porque pues lo bueno es bueno y la verdad es la verdad. Entonces es cómo mezclar eso que tú estás intentando que el otro también lo haga con esta parte de el cómo llegarle, ¿no? Que es a través del amor, que es a través de las buenas palabras, que es a través del buen ejemplo, que es a través de, a veces ni siquiera se necesita decir algo para que el otro pueda lograrlo entender y aceptar en su corazón, pero se logra un resultado que es el esperado. Hay bastantes ciclos en la Torá, y uno de esos ciclos que podemos ver aquí en esta incluso primera lilla es el ciclo para poseer y mantener la tierra prometida. Entonces en las parashas anteriores se habla sobre cómo nosotros, o bueno, más bien, cómo el pueblo de Israel de ese tiempo hace para llegar a la tierra prometida. Y todo ese proceso bastante duro que tuvieron que vivir en el desierto. Pero hay otro tema muy importante. Luego de que conquistamos, ¿qué tenemos que hacer? Porque el proceso para mantener es completamente diferente al de conquistar. Entonces, aquí viene el ciclo donde comienza, o bueno, el objetivo es poseer la tierra con shalom y con prosperidad. ¿Sí? Esas dos partes son muy importantes, porque, por ejemplo, ¿qué sería un hogar sin shalom bait? ¿Y qué sería un hogar que no es próspero? ¿A eso queríamos llegar antes de casarnos o antes de formar un hogar? Pues claro que no. Siempre vamos a querer crecer más profesionalmente, crecer más espiritualmente. Pero para eso, ¿qué debemos hacer? Y es empezar a estudiar qué es la justicia. Pero ¿en dónde está escrita la justicia? Está escrita en la Torah. ¿Y cómo hacemos para acercarnos a la Torah de manera correcta? Teniendo una relación directa con Dios. Una relación directa y personal. Entonces ahí es donde se cierra el ciclo. Lo primero es tener una relación directa con el Creador, ¿sí? A través de la humildad, a través del amor, a través del cumplimiento de sus mandamientos. Eso nos va a abrir muchas enseñanzas acerca de lo que es la Torah, y no va a ser un libro extraño para nosotros, sino que cada vez lo vamos a entender de una forma más práctica, y de esa manera vamos a encontrar la justicia. Y esa justicia es la que en nuestra casa nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Luego, en nuestro barrio nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Y así sucesivamente hasta que ya logremos llegar a poseer esa tierra. Hay un dicho que la verdad no me acuerdo la fuente, y es: un judío primero arregla su casa, luego arregla su barrio. Luego, cuando ya arregló su casa y arregló su barrio, cuando todo está más o menos bien o lo mejor que se pudo lograr, arregla su ciudad. Y luego de que arregla su ciudad, arregla su país. Y luego de que arregla su país, arregla el mundo. ¿Sí? A eso es lo que nosotros deberíamos apuntarle, a arreglar primero nuestra casa, que nuestra esposa se sienta feliz, se sienta amada, se sienta respetada. Y una vez eso se logre, van a seguir nuestros hijos. Y cuando eso se logre, ya vamos a poder llegar a otro nivel de impactar la vida de otras personas, ¿sí? Pero digamos que todo comienza es aquí en nuestros corazones.
de manera interna. ¿Sí? Es muy difícil cambiar al prójimo si nosotros no cambiamos nosotros primero. Hay otro tema y es la redención, la justificación y la salvación que podemos observar. Sí, bueno, partiendo justamente pues de esta explicación de la justicia de Yeshua, es que justamente pues Yeshua y Dios, pues al entregar a su hijo y él con sus acciones tan sin esperar como nada a cambio, ¿no? Que sí espera cosas de nosotros, pero en su naturaleza es muy dado justo a este versículo que a mí me persigue y es hay más dicha en dar que en recibir. Entonces nos da tres conceptos muy bonitos que vienen siendo, como decía Cami, la redención, la justificación y la salvación. Yo puedo ver una línea de uno para el otro y para el fin, ¿no? Entonces, la redención, pues básicamente es este acto que permite liberar a alguien de un pecado a través de un pago. Y resulta que para nosotros, pues no fue cualquier acto, sino fue justamente el Hijo de Dios, Yeshua, quien él mismo pagó, y no solamente de pronto a través de una transacción o a través de algo que tal vez a veces uno hace porque le sobra o porque lo puede recuperar fácil o porque no afecta internamente nuestras vidas, pero él sí lo hizo con su propia sangre. Y esto nos permitió a nosotros pues obtener básicamente un perdón definitivo, ¿sí? Ya depende de nosotros y de nuestros corazones si queremos pedir y aceptar ese perdón que Dios nos da, pero de facto todos bajo el cielo ya tenemos pues esa redención que solamente cuando hagamos el clic pues Dios nos la va a dar. Y pues finalmente esto muestra la gracia que tiene Yeshua con nosotros y nos cumple su promesa y Dios también de darnos esta oportunidad nuevamente de poder tener una relación más directa con Él. Luego viene una justificación y es justamente una justificación y es el acto de ser declarados justos ante Dios, pero es algo muy bonito porque este concepto de la justificación que justamente también encontramos en Romanos es como Dios es quien imparte esta justificación de nosotros, ¿sí? Por solamente gracia, ni siquiera tenemos que hacer un mérito ni una obra, es solo por gracia de Dios. Y luego viene pues la salvación, que finalmente es como pues el fin último que nosotros deberíamos tener. Y es como nosotros tenemos un proceso de podernos apartar del mal, apartar de esa inclinación a pecar y podemos dejar que Dios y Yeshua transformen nuestras vidas y esto pues nos dé la vida eterna que es lo que pues esmeramos todos, ¿no? Pero acá sí también se necesitan de nuestras obras, de nuestras acciones, de nuestro compromiso y sobre todo de nuestra obediencia en cumplir justamente los mandamientos, que es lo que hemos estado viniendo, pues viendo, sí, estas últimas 3 semanas, para Shot, de cómo Dios nos da esas promesas, pero también nos pide cosas y es cumplir con lo que Él nos pide porque Él sabe que si lo hacemos nos da esa vida eterna, ¿no? Esto no es como hay un límite y corran todos, sino es a todos se los puedo dar, ¿sí? Entonces viene como esta acción de nosotros de crecer, de cada vez crecer más en la fe, de dar un escalón más. Va a haber un momento en el que necesitamos conocimiento, va a haber otro tiempo en el que necesitamos comprender ese conocimiento a través de nuestras acciones diarias, que es lo que realmente nos hace pues ser ejemplo y mostrar justamente que nos esforzamos por cada día ser mejor. Y esto implica pues con todo esto que les digo justamente pues es cómo tenemos esa participación activa, nos hace ser agentes de cambio activos todo el tiempo. Y lo que decía Cami lo quiero reforzar en el hecho de que esos agentes de cambio suceden aquí en la casa, ¿no? Con nuestro esposo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros familiares más cercanos, cómo impartimos esa justicia, cómo tratamos de ser buenos actores en lo que está escrito con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros suegros, con los otros demás familiares que se van uniendo en el trabajo, cuando cogemos un transporte público, cómo nos comportamos con ese otro
que tal vez pueda ser diferente y reaccione diferente, pero yo como lo hago, siento yo quien conozco y acepto a Yeshua en mi corazón, ¿sí? Eh, y esas cositas como cotidianas, pues lo ideal es que haya una correlación eh, entre lo que vamos conociendo y cómo esa fe va creciendo para que nosotros vayamos actuando cada día. Dale. Bien, con respecto a la segunda lilla, que está en la siguiente diapositiva, vamos a ver tres cosas importantes. La primera, la instauración de reyes. Y es muy curioso porque dice lo siguiente el 17:14. Cuando entres en la tierra que Hashem, tu Dios, te da, y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Colocar un rey en la tierra de Israel no era una iniciativa divina, ¿sí? Era más bien un deseo de Israel para ser semejante a otros pueblos. Esto finalmente, ¿qué causó? Hubo tres reyes y el último se apartó bastante de Dios con tres cosas. Con mujeres, con muchos caballos, más de los que debía tener. Dicen por ahí que los caballos enaltecen el orgullo y el ego que hay en el corazón del hombre. Y con el dinero, ¿sí? No está mal tener una mujer, ¿sí? Pero pues sí puede estar mal tener más. Solo una es suficiente. Solo una es suficiente. Tener caballos no está mal, ¿sí? Si alguien puede tener muchos caballos, no pasa nada. Pero cuando ya dejo que eso enorgullezca mi corazón, ahí es donde nos estamos empezando a separar del Creador. Y tener dinero no, todo lo contrario, es bueno tener dinero, porque de esa manera podemos empezar a ayudar más a las personas. O sea, el punto es ¿para qué quiero tener dinero? Pero se vuelve a repetir otro ciclo. Y es que en el tercer tema viene a aparecer en la diapositiva la Torah como solución. Entonces, ¿qué tenía que hacer el rey cuando ya estaba en esa posición instaurado por los sacerdotes y por Dios? Porque Dios era el que tenía que escoger el rey en Israel. El primero tenía que escribir un rollo de Torah, de hecho eran dos. Luego de escribir esos rollos, ya cuando uno hace el ejercicio de escritura, empieza a retener lo que está escribiendo. Luego se leían y dice, tenía que leerlo todos los días de su vida, ¿sí? ¿Para qué hacer esas dos acciones, escribir y leer? Para luego tener temor de Dios, ¿sí? Y luego que tenemos el temor de Dios, podemos empezar a observar sus mandamientos y de esa manera empezamos a solucionar lo que causó Shlomo al apartarse de Dios. Luego seguimos con la tercera lilla, que está en la siguiente diapositiva, y habla sobre... Sí. Solamente para agregar algo a lo anterior, y es esa lectura de la Torah constante que se le pedía al reino a través de estos rollos y demás. Si lo traemos a la vida práctica, es como nosotros somos pues más constantes, ¿no? En estudiar la Torah, en buscar nuevas maneras de comprender algunos conceptos, de intentar que lo que leamos pues traiga una enseñanza a nosotros y la podamos practicar, de cómo nos congregamos, de cómo estamos activos socialmente, cómo participamos en fundaciones, cómo hacemos nuestro aporte a la SEDACA, a los otros cosas que debemos hacer como para seguir siendo de esa manera activos y estar todo el tiempo como recordando que debemos hacer varias cosas y que Dios está todo el tiempo, ¿no?, pendiente de lo que hagamos nosotros. Excelente. En la tercera lilla habla sobre dar las primicias al levita, porque Adonai los eligió para que estuvieran siempre en su presencia, ministrando en su nombre. Las primicias siempre es lo mejor de todo, pues es lo más honorable, ¿sí? Y el levita no puede vivir sin sustento, pero además él está siempre en pro de manifestar la palabra de Dios a través de sus acciones, de sus palabras, de sus pensamientos, etcétera. Pero necesita, así como nosotros, siempre pues tener un sustento. Entonces, también acá en Shoftim podemos tener una enseñanza acerca del diezmo, ¿sí? Nuestra comunidad no vive de las gracias, ¿sí? Nosotros como comunitarios debemos ser siempre conscientes o estar siempre conscientes de que
El dinero se necesita para una buena administración y se necesita para que nuestra comunidad bendiga a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, a los presos y al resto de ministerios que tiene nuestra comunidad. Y no, y no caer en ese círculo vicioso donde decimos es que yo tengo poquito y por eso no doy. No, finalmente es un tema proporcional, es el 10%, es el 10% de 1000 o de 1.000.000. Por lo tanto, si tenemos 1000, pues demos el 10%, no pasa nada. Al final en Malaquías 3:10 está escrito que podemos probar a Dios de esa manera, ¿sí? Es la única forma en la que podemos probar a Dios. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sí? O sea, es que está escrito, no es la invención de un cura, no es la invención de un rabino, no es la invención de un pastor cristiano, está en la palabra y está en la Torá. O sea, no hay pierde por ningún lado. Y es Dios de los ejércitos quien está dando esa orden. Por lo tanto, es algo de fe, o sea, es algo que llega de la inspiración del corazón. Y cuando damos ese salto, las bendiciones no demoran en llegar. Es un tema de cumplir. De cumplir. Hay justamente estos tres conceptos de los mandamientos, ¿no? De Mishpatim, que es como las normas, hay otro que es sobre, o sea, como que tiene explicación eso que se manda a hacer o no, ¿no? Que tú lo sabes más que yo. Pero hay cosas que se deben hacer y Dios en todo esto nos manda a ser muy obedientes. Yo también ahí agregaría el tema de la gratitud y es como yo veo ese tema de primicia de ya no un tema económico, sino un tema de nuestras vidas y es como yo ante Yeshua le entrego mi esposo, le entrego mi vida, le entrego mi matrimonio, le entrego esos futuros hijos que deseo tener y que sé que me va a dar, cómo le entrego mi trabajo, cómo le entrego todo lo que tengo, porque si yo soy consciente de que le debo entregar lo mejor de mí, pues sé que está bien, ¿no? Sé que va a haber una buena protección. Bueno, por cuestiones de tiempo, tenemos un estudio por cada una de las alillas, perdón, por cada uno de los alillot. Entonces, debemos acelerar, debemos resumir muchísimo lo que es la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Entonces, se da para sí, una para allá una en casa segunda, una segunda 2.0. parte, una segunda parte. En la cuarta habla sobre servir con la mejor actitud, ¿sí? Y además de servir con la mejor actitud, cuando nosotros estamos sirviendo para Dios, eso nos da una autoridad dada por Él, ¿sí? Entonces, no sé, tengo una amiga que es misionera por allá en las Malvinas y estoy seguro de que cuando ella está hablando y está impartiendo la palabra de Dios, las personas que están escuchando se quedan calladas y están pensando y están meditando y están diciendo, esto lo hice bien, esto lo hice mal, pero hay un espíritu de orden en el lugar si se está haciendo con la actitud correcta. Por eso primero servir de la mejor manera, con la mejor actitud hacia el prójimo y luego esa autoridad nos llega. Luego habla sobre las prohibiciones de practicar adivinación, pronosticación, augurios, hechicería, encantación, Idolatría. Idolatría, espiritismo, consulta muertos. Y hay un tema que hablábamos con Dana y era que Hashem expulsa las naciones de las cuales Israel iba a tomar para sí. Entonces no era un tema de que porque mi justicia como Israel me permite a mí ir a tomar esa tierra, sino es todas esas iniquidades y maldiciones que están haciendo el enemigo hace que Dios actúe. Exacto. ¿Sí? También es bueno conocer esas prácticas, no para hacerlas, sino para detectarlas. ¿Sí? Entonces, para identificar si alguien en nuestra comunidad, no hablo de Joel, sino en nuestra sociedad, está haciendo eso, si es algún vecino o algo así, porque hay veces que pasa. Y si nosotros no las detectamos, ¿cómo hacemos para hacer frente a ese problema? Lo segundo es precisamente para saber ayudar. Y es, si yo veo que mi amigo, mi prójimo, mi hermano tiene algún problema de esos, ¿yo cómo lo ayudo? ¿Tengo la obligación de ayudarlo? Sí, sí, claro que la tengo, pero tengo que saber cómo hacerlo, porque si no puede ser algo mucho peor. Y lo tercero es para protegernos, es decir, para protegerme a mí, a mi familia, mi hogar y mi comunidad. Pero hay un orden, ¿no? Y es justamente primero esas tres cosas de detectar, ayudar y proteger. Yo lo pensaría más en nosotros mismos, ¿no? Entonces es como yo, Dana, hago el ejercicio de detectar, de saber todas estas iniquidades de mis antepasados, puedo conocer algunas o no, pero cómo yo hago para romper con eso, ¿no? Porque va en mi deseo de corazón. ¿Cómo hago yo para romper eso? Llego limpia, sana, para construir esto que tenemos tú y yo, y cómo eso impacta la vida de nuestras generaciones y así
se va cambiando esa sociedad que queremos que deje de perseguir estas acciones que van en contra y que en esta parashá es muy precisa en no ser idólatras. La quinta aliyá habla sobre un paralelo entre el bien y el mal que hay entre Moshe y entre los sacerdotes no, entre los hechiceros de las otras naciones. ¿Sí? Moshe hizo artes, o más bien milagros, cuando se presenta al frente del faraón, sí. Los hechiceros del faraón también lo hacían. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los hechiceros estaban guiados por el Satán y por los malos espíritus. La diferencia con Moshe es que Moshe estaba guiado por el Espíritu de Dios directamente, y quien le daba ese poder era Dios. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que nosotros de alguna manera podríamos llegar a tener ese poder en algún momento determinado de nuestras vidas para hacer bien y liberar a alguien que esté sufriendo algo de ese tipo. Y también vimos 11 similitudes, que eso ya pues quedaría de tarea para que las revisen, entre Moshe y Yeshua. La sexta aliyá habla sobre no mover o no, no pasarnos a los linderos del prójimo, hablar de falsos testigos y demás. Ya la séptima aliyá habla un poco más sobre la razón para la guerra, y la razón para la guerra en cuanto a Israel es la supervivencia del Estado mismo. ¿Sí? Entonces ahorita lo que estamos viendo es muy fuerte porque lo atacan los atacan por 5 diferentes flancos, y ellos se tienen que defender y tienen que subsistir. ¿Sí? Entonces, finalmente queremos terminar con la última diapositiva, que después de haber visto todo este tema, que pues, nos hizo faltan ciertas cosas, y bueno, el nivel de detalle pues es muy amplio. Lo podemos ver, y esto es con lo que nos gustaría que ustedes se quedaran, y es lo que está escrito en Mateo 22, 34 al 40. Y son palabras de nuestro gran maestro. O sea, no creo que el único maestro que todos deberíamos tener a nivel espiritual es Yeshua. Y dice más o menos lo siguiente. Dice 34 por acá, ya, aquí. 22, 34. Aquí está el 23, aquí está el 22 y el versículo 34. Ah, ok. Entonces dice el mandamiento más importante. Los fariseos se reunieron al oír que Yeshua había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la Torá, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Torá? Y Yeshua responde, ama a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Yeshua. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Torá y los profetas. Entonces podemos ver en la diapositiva que la Torá, y esto fue una conclusión bonita que entre Anita y yo sacamos, y es que la Torá está hecha para poseer la tierra con shalom y con prosperidad. Entonces esta Torá es la Torá dada por Dios a través de Moshe, siendo una Torá legalista, una Torá de cumplimiento de leyes. Y Yeshua HaMashiach nos fue dado, o sea, es una locura decir que nos fue dado, pero es así, la gracia de Dios funciona de esa manera, para obtener la vida eterna. Y la vida eterna obviamente va a estar llena de shalom, y no vamos a tener que pensar en la prosperidad, porque ya en la Nueva Jerusalén vamos a tener absolutamente todo lo que necesitamos. No va a haber sufrimiento y no va a haber lágrimas. Y en esta parte de Yeshua, pues ya viene esa Torah que él dice que yo soy la Torah viva, la Torah viviente, y es una justicia impartida con misericordia, ¿sí? Entonces ahí era donde volvemos a lo que arrancábamos desde el inicio, de cómo se complementa y de cómo logramos justamente, esa relación. Por último, las palabras que queremos dejar es como esta línea, ¿no?, de consecuencia. Y es Dios nos da un ciclo, Dios nos da las promesas, nos pide un amor condicional que es, pues debemos tomar acción para que Él nos dé más.
hay un cumplimiento pues de ser obedientes, luego vienen unos compromisos de es que cómo buscamos nosotros para lograr cumplir con lo que nos pide y luego es cómo mantenemos y tenemos esa constancia para estar pues siempre unidos a él. Shavuot Tov, querida comunidad, los amamos mucho y nos vemos en una próxima. Chao.